Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, con muchísima energía y listos para un viaje sonoro y visual que os va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de melodías cautivadoras, intrigas palaciegas y amores apasionados en las series turcas. Pero no solo hablaremos de las tramas que nos mantienen pegados a la pantalla, sino que nos centraremos en un aspecto que a mí, personalmente, me fascina: sus bandas sonoras. Si eres como yo, que te dejas llevar por la música y sientes que una buena banda sonora puede elevar una serie a otro nivel, entonces este vídeo es para ti. Prepárate para descubrir 10 series turcas con bandas sonoras épicas que te van a enamorar. Te aseguro que después de este vídeo, estarás buscando las canciones en Spotify y tarareándolas por la calle. Antes de empezar, quiero pediros un pequeño favor. Si os gusta el contenido que hago y queréis seguir descubriendo nuevas series, películas y músicas del mundo, no olvidéis suscribiros al canal. Es la mejor forma de apoyarme y asegurarte de no perderte ninguno de mis vídeos. Activad también la campanita para recibir las notificaciones. Ahora sí, vamos allá con estas maravillosas series turcas y sus melodías adictivas. Empezamos con una serie que marcó un antes y un después en la ficción turca, una historia de amor prohibido que conquistó corazones en todo el mundo: Amor Prohibido, o Aşk Memnu. Más allá de las intrigas familiares y los secretos, la banda sonora de esta serie es sencillamente espectacular. La música, compuesta por Toygar Arıklı, es elegante, melancólica y refleja a la perfección la complejidad de las emociones de los personajes. Hay temas que te ponen la piel de gallina, que te hacen sentir la angustia de Biter y la frialdad de Belul. La banda sonora se caracteriza por el uso de cuerdas y piano, creando una atmósfera de lujo y sofisticación, pero también de soledad y desesperación. Es una de esas bandas sonoras que te acompañan mucho después de haber terminado de ver la serie. La maestría de Toygar Arıklı en Aşk Memnu reside en su capacidad para tejer una narrativa sonora paralela a la trama. Cada nota, cada acorde parece susurrar los secretos ocultos entre las paredes de la mansión Ziyagil. No se trata solo de música incidental, es una extensión de los personajes, una ventana a sus almas torturadas. La melodía principal, un tema recurrente que evoluciona a lo largo de la serie, se convierte en sinónimo del amor prohibido entre Biter y Belul, un amor que florece en la oscuridad y se marchita bajo la luz de la culpa. La instrumentación, rica en violines que lloran y pianos que suspiran, evoca la elegancia de la alta sociedad turca, pero también su vacío y superficialidad. La banda sonora de Aşk Memnu no es solo música, es una experiencia emocional que te atrapa y te acompaña mucho después de que los créditos finales hayan terminado de rodar. Analizando en profundidad, la utilización de silencios estratégicos en momentos clave intensifica el drama, permitiendo que la actuación de los actores y el peso de las palabras resuenen con mayor fuerza. Y crea una paleta sonora donde la melodía principal se fragmenta y se transforma, adaptándose al estado emocional de los protagonistas. Cuando Biter experimenta momentos de felicidad efímera, la música se torna ligeramente más optimista, aunque siempre con un matiz de melancolía, presagiando la tragedia inevitable. En los momentos de conflicto, la música se vuelve más tensa y disonante, reflejando la creciente paranoia y desesperación de los personajes. La banda sonora de Aşk Memnu es una obra maestra de la composición para televisión, demostrando el poder de la música para elevar una serie a un nivel superior de arte. Seguimos con Esla, una serie que nos transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía. La historia de Esla, una joven que se ve obligada a casarse para salvar a su familia, está acompañada de una banda sonora que mezcla melodías tradicionales turcas con toques modernos. Es una música que refleja la belleza y la dureza de la vida en esa región, que te hace sentir el calor del sol y la aridez del paisaje. La banda sonora de Esla utiliza instrumentos tradicionales como el ney y el balama, creando una atmósfera auténtica y emotiva. Es una banda sonora que te conecta con la cultura y la historia de Turquía. La banda sonora de Esla es un viaje a través de la rica herencia musical de Turquía. Las melodías tradicionales, interpretadas con instrumentos como el ney y el balama, te transportan a los paisajes áridos y las costumbres ancestrales de Mardin. Pero la banda sonora no se limita a la tradición, también incorpora elementos modernos como sintetizadores y ritmos electrónicos, creando una fusión única que refleja la tensión entre el pasado y el presente en la vida de Esla. La música se convierte en un personaje más, narrando la historia de una joven atrapada entre dos mundos, obligada a elegir entre su libertad y el deber familiar.
La utilización de voces femeninas en las canciones tradicionales añade una capa adicional de emotividad, transmitiendo la fuerza y la resiliencia de las mujeres en una sociedad conservadora. El sonido del balama, con su melancolía característica, evoca la soledad y el desarraigo de Esla, mientras que el sonido del ney, con su espiritualidad, refleja su búsqueda de significado y esperanza en medio de la adversidad. La banda sonora de Esla es una celebración de la cultura turca, una ventana a una región poco conocida y una poderosa herramienta narrativa que intensifica el impacto emocional de la serie. Además de los instrumentos tradicionales, la banda sonora incorpora sutilmente ritmos de percusión que recuerdan a la música folclórica de la región, reforzando la autenticidad de la ambientación. Los arreglos orquestales, aunque presentes, se utilizan con moderación, evitando que la música se vuelva demasiado grandilocuente y manteniendo un enfoque en la intimidad de la historia. La banda sonora de Esla es un ejemplo de cómo la música puede enriquecer una serie, no solo proporcionando un telón de fondo sonoro, sino también transmitiendo información cultural y emocional que complementa la narrativa visual. Ahora vamos con una serie más reciente, pero que también ha conquistado al público, Karasevda o Amor Eterno. Esta serie, con su dramática historia de amor imposible, cuenta con una banda sonora muy intensa y emotiva. La música, también compuesta por Toygariki, es oscura, melancólica y refleja la desesperación de los personajes. Hay temas que te hacen llorar a mares, que te hacen sentir el dolor de Kemal y la angustia de Nihan. La banda sonora de Karasevda es muy rica en arreglos y utiliza una amplia gama de instrumentos, creando una atmósfera de tensión y drama. Es una banda sonora que te sumerge por completo en la historia. Karasevda es un torbellino de emociones y su banda sonora, una vez más obra de Toygariki, es el corazón palpitante de esta tragedia romántica. La música se convierte en la voz de Kemal y Nihan, expresando su amor inquebrantable, su dolor profundo y su desesperación ante un destino implacable. Las melodías son oscuras y melancólicas, impregnadas de una sensación de fatalidad inminente. Los arreglos son ricos y elaborados, utilizando una amplia gama de instrumentos para crear una atmósfera de tensión y drama constante. La instrumentación orquestal se combina con elementos electrónicos, creando un sonido moderno y sofisticado que refleja la ambientación contemporánea de la serie. Las voces solistas, tanto masculinas como femeninas, añaden una capa adicional de emotividad, transmitiendo la vulnerabilidad y la pasión de los personajes. La banda sonora de Karasevda es una experiencia visceral, que te hace sentir cada lágrima, cada latido del corazón y cada momento de desesperación de los protagonistas. La utilización de motivos musicales recurrentes asociados a cada personaje refuerza su identidad y permite al espectador anticipar sus reacciones y emociones. Los silencios nuevamente juegan un papel crucial, creando momentos de tensión dramática que intensifican el impacto de las escenas clave. La banda sonora de Karasevda es un ejemplo de cómo la música puede ser utilizada para manipular las emociones del espectador, creando una conexión profunda y duradera con la historia y sus personajes. La habilidad de Iki para crear melodías memorables y emotivas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Karasevda se quede grabada en la mente de los espectadores mucho después de que la serie haya terminado. La siguiente en la lista es Ecel, una serie de venganza que te atrapa desde el primer momento. La historia de Omer, un joven traicionado por sus amigos y su novia, está acompañada de una banda sonora que te pone los pelos de punta. La música compuesta por Payam Safa es oscura, intensa y refleja la sed de venganza del protagonista. Hay temas que te hacen sentir la adrenalina, que te hacen sentir la furia de Ecel. La banda sonora de Ecel utiliza elementos electrónicos y ritmos potentes, creando una atmósfera de suspense y peligro. Es una banda sonora que te mantiene al borde del asiento. La banda sonora de Ecel es un cóctel explosivo de suspense, acción y drama. La música de Payam Safa es implacable, oscura y llena de energía, reflejando la transformación de Omer en Ecel, un hombre consumido por la venganza. Los elementos electrónicos se combinan con ritmos potentes y arreglos orquestales para crear una atmósfera de peligro constante. La utilización de sintetizadores y efectos de sonido crea una sensación de paranoia y desconfianza, reflejando la compleja red de traiciones y engaños que rodea a Ecel. Las melodías son tensas y disonantes, transmitiendo la furia y la determinación del protagonista. La banda sonora de Ecel te mantiene al borde del asiento, anticipando el próximo movimiento de Ecel y la inevitable confrontación con sus enemigos. La inclusión de música turca tradicional, aunque sutil,
añade una capa de profundidad cultural a la banda sonora, conectando la historia de Ezel con las raíces de la venganza en la sociedad turca. Los silencios son utilizados estratégicamente para crear momentos de impacto dramático, permitiendo que la actuación de los actores y la tensión de la trama resuenen con mayor fuerza. La banda sonora de Ezel es un ejemplo de cómo la música puede ser utilizada para crear una atmósfera de suspense y acción, intensificando el impacto emocional de una serie de venganza. La capacidad de Safa para crear melodías memorables y efectivas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Ezel se convierta en un componente esencial de la experiencia visual. Cambiamos un poco de registro con Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Aunque la trama es similar, la banda sonora de Medcezir tiene un toque muy turco que la hace especial. La música compuesta por Kenan Doğulu es fresca, juvenil y refleja la energía de los personajes. Hay temas que te dan ganas de bailar, que te hacen sentir la alegría del verano. La banda sonora de Medcezir utiliza ritmos pop y melodías pegadizas, creando una atmósfera divertida y desenfadada. Es una banda sonora perfecta para los días de sol. Medcezir aporta una bocanada de aire fresco con su banda sonora pop y optimista. Kenan Doğulu captura la esencia de la juventud y el romance con melodías pegadizas y ritmos vibrantes. Aunque basada en DOC, la banda sonora se impregna de un sabor turco distintivo, creando una experiencia única y atractiva. Los ritmos pop se fusionan con instrumentos tradicionales turcos, creando una mezcla ecléctica y refrescante. Las letras de las canciones, en su mayoría en turco, exploran temas de amor, amistad y crecimiento personal. La banda sonora de Medcezir te invita a bailar, a enamorarte y a disfrutar del sol. La inclusión de baladas románticas añade una capa de emotividad a la banda sonora, permitiendo que el espectador conecte con los sentimientos de los personajes. La energía juvenil de la música refleja la vitalidad de la serie, creando una atmósfera divertida y desenfadada. La banda sonora de Medcezir es un ejemplo de cómo la música pop puede ser utilizada para crear una experiencia visual atractiva y entretenida. La capacidad de Doğulu para crear melodías memorables y contagiosas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Medcezir se convierta en un éxito entre los jóvenes espectadores. La selección de artistas turcos emergentes en la banda sonora también contribuye a su frescura y originalidad. Volvemos al drama con Muhteşem-Yzyl, o El Siglo Magnífico, una serie histórica que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico. La banda sonora de esta serie es sencillamente majestuosa. La música, compuesta por Fahir Atakoğlu, Aytekin Atas y Soner Akalın, es épica, grandiosa y refleja el poder y la opulencia del Imperio Otomano. Hay temas que te ponen la piel de gallina, que te hacen sentir la grandeza del sultán. La banda sonora de Muhteşem-Yzyl utiliza instrumentos tradicionales turcos y orquestales, creando una atmósfera de pompa y ceremonia. Es una banda sonora que te transporta a otro tiempo. Muhteşem-Yzyl te sumerge en la grandiosidad del Imperio Otomano con una banda sonora épica y majestuosa. La colaboración entre Fahir Atakoğlu, Aytekin Atas y Soner Akalın resulta en una experiencia sonora imponente que refleja el poder y la opulencia del reinado de Suleimán el Magnífico. La música combina instrumentos tradicionales turcos con una orquesta sinfónica completa, creando un sonido rico y texturizado. Las melodías son grandiosas y dramáticas, evocando imágenes de batallas épicas, intrigas palaciegas y amores apasionados. La banda sonora de Muhteşem-Yzyl te transporta a otro tiempo, permitiéndote experimentar la majestuosidad y la complejidad del Imperio Otomano. La inclusión de coros y voces solistas añade una capa adicional de emotividad y espiritualidad a la música. La utilización de motivos musicales recurrentes asociados a cada personaje y evento histórico refuerza la narrativa de la serie. La banda sonora de Muhteşem-Yzyl es un ejemplo de cómo la música puede ser utilizada para dar vida a un periodo histórico, creando una experiencia visual y auditiva inmersiva. La capacidad de los compositores para crear melodías memorables y poderosas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Muhteşem-Yzyl se convierta en un componente esencial del legado de la serie. La investigación exhaustiva sobre la música turca de la época contribuye a la autenticidad y la precisión histórica de la banda sonora. La siguiente serie es Yerde o Infiltrado, una serie de acción y suspense que te mantiene en vilo de principio a fin. La historia de Sarp y Mert, dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en bandos opuestos de la ley,
está acompañada de una banda sonora que te pone los nervios de punta. La música, compuesta por Barmanco Jr., es intensa, trepidante y refleja la tensión de la trama. Hay temas que te hacen sentir la adrenalina, que te hacen sentir el peligro que acecha a los personajes. La banda sonora de Yerde utiliza elementos electrónicos y ritmos potentes, creando una atmósfera de suspense y acción. Es una banda sonora que te mantiene enganchado a la pantalla. Yerde te sumerge en un mundo de traiciones, secretos y acción con una banda sonora intensa y trepidante. La música de Barmanco Jr. refleja la tensión constante de la trama y el peligro que acecha a los personajes. Los elementos electrónicos se combinan con ritmos potentes y melodías oscuras para crear una atmósfera de suspense constante. La banda sonora de Yerde te mantiene al borde del asiento, anticipando el próximo giro inesperado y la inevitable confrontación entre los hermanos. La inclusión de música rap turca añade una capa de autenticidad a la banda sonora, reflejando la vida en las calles de Estambul. La utilización de silencios estratégicos intensifica el impacto de las escenas de acción y suspense. La banda sonora de Yerde es un ejemplo de cómo la música puede ser utilizada para crear una atmósfera de tensión y peligro, intensificando el impacto emocional de una serie de acción. La capacidad de Manco Jr. para crear melodías memorables y efectivas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Yerde se convierta en un componente esencial de la experiencia visual. La incorporación de sonidos ambientales y efectos de sonido en la banda sonora aumenta la sensación de realismo y la inmersión en el mundo de la serie. Ahora vamos con Erkencikus, o Pájaro Soñador, una comedia romántica que te roba el corazón. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en una agencia de publicidad, está acompañada de una banda sonora alegre y optimista. La música compuesta por Cem Tuncer, Erkumen Torkut y Artelbran es fresca, divertida y refleja la química entre los protagonistas. Hay temas que te dan ganas de sonreír, que te hacen sentir la magia del amor. La banda sonora de Erkencikus utiliza ritmos pop y melodías pegadizas, creando una atmósfera romántica y desenfadada. Es una banda sonora perfecta para los días de lluvia. Erkencikus ilumina la pantalla con una banda sonora alegre, optimista y llena de encanto. La música de Cem Tuncer, Erkumen Torkut y Artelbran refleja la química entre Sanem y Can y la magia del amor. Los ritmos pop se combinan con melodías pegadizas y arreglos ligeros para crear una atmósfera romántica y desenfadada. La banda sonora de Erkencikus te da ganas de sonreír, de enamorarte y de creer en los finales felices. La inclusión de baladas románticas añade una capa de emotividad a la banda sonora, permitiendo que el espectador conecte con los sentimientos de los protagonistas. La energía juvenil de la música refleja la vitalidad de la serie, creando una atmósfera divertida y contagiosa. La banda sonora de Erkencikus es un ejemplo de cómo la música pop puede ser utilizada para crear una experiencia visual romántica y entretenida. La capacidad de los compositores para crear melodías memorables y contagiosas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Erkencikus se convierta en un éxito entre los amantes de las comedias románticas. La selección de artistas turcos emergentes en la banda sonora también contribuye a su frescura y originalidad. La penúltima serie de esta lista es Kukur, o El Hoyo, una serie de drama y acción que te sumerge en el mundo de una peligrosa familia mafiosa. La banda sonora de esta serie es muy particular y tiene un estilo muy propio. La música, compuesta por Özgür Baba, es oscura, melancólica y refleja la crudeza de la vida en el barrio de Kukur. Hay temas que te hacen sentir la tristeza, que te hacen sentir la desesperación de los personajes. La banda sonora de Kukur utiliza elementos de rap y hip hop turco, creando una atmósfera urbana y realista. Es una banda sonora que te conecta con la realidad de las calles de Estambul. Kukur te arrastra a las profundidades de un barrio marginal de Estambul con una banda sonora oscura, melancólica y llena de crudeza. La música de Özgür Baba refleja la desesperación y la violencia que impregnan la vida en Kukur. Los elementos de rap y hip hop turco se combinan con melodías tristes y letras que hablan de la lucha por la supervivencia. La banda sonora de Kukur te conecta con la realidad de las calles de Estambul, mostrándote la otra cara de la ciudad. La inclusión de artistas locales y música underground añade una capa de autenticidad a la banda sonora. La utilización de ritmos lentos y pesados crea una atmósfera de tensión y peligro constante. La banda sonora de Kukur
es un ejemplo de cómo la música puede ser utilizada para dar voz a una comunidad marginada, creando una experiencia visual y auditiva impactante. La capacidad de Baba para crear melodías memorables y emotivas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Kukur se convierta en un componente esencial del legado de la serie. La incorporación de samples de música turca tradicional en las pistas de rap y hip hop crea una fusión única y distintiva. Y para terminar, os presento Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. La banda sonora de esta serie es épica, grandiosa y refleja la valentía y el espíritu de lucha de los personajes. La música compuesta por Alpay Göktekin es majestuosa y utiliza instrumentos tradicionales turcos y orquestales, creando una atmósfera de heroísmo y aventura. Es una banda sonora que te transporta a un tiempo de batallas y conquistas. Dirilis, Ertuğrul te transporta a la época de la fundación del Imperio Otomano con una banda sonora épica, grandiosa y llena de heroísmo. La música de Alpay Göktekin refleja la valentía y el espíritu de lucha de Ertuğrul Gazi y sus guerreros. Los instrumentos tradicionales turcos se combinan con una orquesta sinfónica completa y coros épicos para crear una atmósfera majestuosa y emocionante. La banda sonora de Dirilis, Ertuğrul te transporta a un tiempo de batallas, conquistas y la lucha por la libertad. La inclusión de melodías folclóricas turcas añade una capa de autenticidad y conexión cultural a la música. La utilización de ritmos marciales y melodías heroicas crea una sensación de aventura y peligro constante. La banda sonora de Dirilis, Ertuğrul, es un ejemplo de cómo la música puede ser utilizada para dar vida a un periodo histórico, creando una experiencia visual y auditiva inmersiva. La capacidad de Göktekin para crear melodías memorables y poderosas es evidente en cada tema, asegurando que la banda sonora de Dirilis, Ertuğrul, se convierta en un componente esencial del legado de la serie. La investigación exhaustiva sobre la música turca de la época contribuye a la autenticidad y la precisión histórica de la banda sonora. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las bandas sonoras épicas de 10 series turcas que te van a enamorar. Espero que hayáis disfrutado descubriendo estas melodías cautivadoras y que os hayan dado ganas de ver alguna de estas series. Hemos explorado desde las melodías melancólicas de Amor Prohibido hasta los ritmos épicos de Dirilis, Ertuğrul, pasando por la frescura de Medcezir y la intensidad de Yerde. Cada banda sonora nos ha transportado a un mundo diferente, nos ha hecho sentir las emociones de los personajes y nos ha sumergido por completo en la historia. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis descubierto alguna nueva serie con una banda sonora que os enamore. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas bandas sonoras os ha gustado más? ¿Conocéis alguna otra serie turca con una banda sonora espectacular que no haya mencionado? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras sugerencias y conocer vuestros gustos. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también descubran estas maravillosas series y bandas sonoras, y a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un día genial.